Amén, amén. Gloria a Dios, hermanos. Hermanos, que tenga su Biblia preparada. Vamos a continuar y ir terminando el libro de Santiago. Amén. Entonces, vamos a ver el último capítulo de Santiago. ¿Listo? Último capítulo de Santiago. Este libro ha sido una gran bendición para mi vida, mis hermanos, y me ha enseñado de verdad mucho en cuanto a mi vida práctica, mi vida cristiana práctica. Amén. Entonces vamos a ver capítulo 5, versículo del 1 al 10. Capítulo 5 del 1 al 10. Hermanos, si usted no recuerda un poquito lo que hemos venido hablando en el canal, he puesto pues todos los mensajes que hemos tenido sobre Santiago. Entonces, para que por favor ingrese y los escuche si quiere escucharlo. Vamos entonces, capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5, versículo 1 dice: Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por vuestras miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están, ¿qué? Podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están corroídos, y su óxido testificará contra vosotros. Y comerá vuestra carne como fuego. Habéis, ¿qué? Acumulado tesoro para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos, el cual por engaño no les ha sido pagado de vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en placeres que sobre la tierra, y habéis sido disolutos, habéis engrosado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os resiste. Listo, entonces vamos a dejarlo ahí de manera introductiva. Vamos a orar. Padre Dios, por favor, háblanos a través de este capítulo, Señor, de Santiago. Queremos obedecerte, ser prácticos en nuestra vida cristiana. Por favor, que seas tú poniendo el sentir, el querer, y que nosotros seamos no solamente oidores, sino hacedores de la misma. Padre, gracias en Cristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, he titulado este mensaje como Esperar la venida del Señor. Y este capítulo y estos versículos que vamos a ver, estos 10 versículos, pero más que todo desde el versículo 7, vamos a ver esa parte, esperar la venida del Señor. Y es lo que más resalta esos 10 versículos. Pero empieza el capítulo 5, versículo 1 al versículo 6, empieza estos versículos hablando de los quienes, de los ricos, de las personas pudientes, gente muy rica, creería yo. Y empieza hablando muy fuerte, empieza hablando que todo lo que tienen no servirá para nada, que todo lo que han guardado, todos los ahorros que han hecho, todo lo que han tenido no sirve para nada, ¿sí? Pero más que eso, hermanos, en lo material es la actitud de cada rico, ¿sí? Porque lo que leímos, en esos versículos vimos que ellos tenían obreros y ellos parece que no le pagaban justo o no le pagaban a los obreros. Entonces Santiago, el apóstol, está, ¿cierto?, como mostrando eso, como destacando eso. Miren, ustedes están haciendo injusticia con las personas que trabajan para ustedes y no le pagan. Versículo 4 lo dice: aquí clama el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos, el cual por engaño no les ha sido pagado de vosotros. Entonces, hermanos, así empieza este capítulo. Aquí dice, estuvimos hablando un poco sobre las personas ricas en esta tierra en los capítulos anteriores y tenemos que recordar que si ellos se arrepienten de sus pecados, serán salvos por la gracia de Dios. Recuerde que nosotros estuvimos enseñando y predicando en cuanto a eso, que bueno, hay gente rica y uno diría, ellos pueden ser salvos. Claro que sí pueden ser salvos,
pero mientras que ellos pongan por primero, ¿cierto?, a Dios, ¿cierto? Las riquezas es secundaria. ¿Es malo ser rico? No es malo. El Señor hay veces a personas les da esa oportunidad de ser ricos, ¿sí? Pero siempre tener la mira puesta en las cosas de Dios. Eso ya lo hemos hablado anteriormente. Ahora Santiago vuelve y menciona esta parte. Pero dice, pero de verdad, hermanos, de verdad esas personas con tanto dinero son duros y duras de corazón. Y que la Biblia nos enseña que son pocos los ricos los que deciden rendirse ante el Rey de Reyes. Y eso así es, esa es la realidad de la vida. Son pocos los ricos que van a entrar al cielo. Son escasos. Son pocos los que se rinden a Cristo. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Porque supuestamente lo tienen todo. Supuestamente tienen el poder. Supuestamente tienen todas las cosas. Pero si uno ve al trasfondo, no tienen nada. Entonces, mis hermanos, inclusive la palabra misma nos enseña de que son pocos los que van a entrar en el reino de los cielos. Eso está en Mateo, capítulo 19, versículo 23 al 24. Mateo 19, 23 al 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y otra vez os digo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Y si usted se pone a ver, actualmente es así, ¿cierto? Los grandes, poderosos, ricos, multimillonarios son gnósticos, son ateos, ¿cierto? La mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría de ellos. Y es porque la riqueza los enceguece, Pero hermanos, ahí también hablaba el apóstol Santiago que muchos de ellos se deleitan en sus riquezas. Y es lo que pasa hoy en día, ¿cierto? ¿Quiénes son los que mantienen grandes fiestas, yates, tienen mansiones, ¿cierto? Tienen finca, tienen de todo y disfrutan de eso. Los ricos, obviamente, de una manera pues muy exagerada. Pero hermanos, todo eso es en vano, todo eso es material, todo eso va a quedar acá. Dice el apóstol que el óxido de todas las cosas materiales van a testificar de eso. Ellos cada día, los ricos cada día quieren tener más y más, más y más. Por ejemplo, yo no estoy diciendo que con mucho respeto, los políticos sean los más ricos, pero son los que ganan mucha plata, ¿cierto? Y uno diría, bueno, yo ganándome tantos millones de pesos mensual, estaría bien, estaría chévere. No, ellos quieren más y más y más y más. Y por eso existe tanta corrupción, porque el que tiene dinero quiere más, quiere más, quiere más, quiere más. Entonces quieren acumular más. Pero hermanos, esto no les servirá para nada, dice la palabra, en el día del juicio. En el día de la muerte, nada de esas cosas los va a salvar, sino Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, eso es lo que empieza a hablar el apóstol Santiago. Ahora vamos a entrar al versículo 7 y hablar un poquito sobre eso. Versículo 7 del capítulo 5 de Santiago. Dice, por tanto, hermanos, ¿qué dice? Tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando ¿con qué? Con paciencia, algo que no nos gusta mucho, la paciencia, hasta que reciba ¿qué? La lluvia temprana y tardía. Entonces aquí el apóstol está hablando a aquellas personas que son los obreros de esos ricos, ¿cierto? Mire que él empezó a hablar de que esos ricos contrataban a estos obreros y no les pagaban, ¿ok? Y obviamente los obreros sufrían mucho. Entonces Santiago está hablando a esos obreros, dice, por tanto hermanos, tened paciencia, ¿ok? Tened paciencia, ¿hasta cuándo? Hasta la venida de Cristo. Es bíblico, hermanos, que nosotros esperemos y aclamemos y digamos, Señor, queremos que vengas. No es antibíblico, es bíblico que nosotros oremos de esa manera, esperemos la venida del Señor. Amén. ¿Cuántos anhelan eso? De que amén, por fin el Señor venga, que por fin Él establezca su reino acá en la tierra.
Entonces dice, hay una palabra clave, hermano, dice, tener paciencia. Amén. Tener paciencia. ¿Cuántos de nosotros somos pacientes? ¿Cierto? ¿Cuántos de nosotros somos pacientes? Pues yo no soy muy paciente, de verdad. A mí me gusta todo en orden, que cuando se cite, se llegue. Soy así, soy un poco impaciente. Pero hablando de las cosas del Señor, de verdad, hay que ser paciente. La Biblia nos enseña que esperemos, ¿sí? Para Dios, un día son 1000 años, como 1000 años, y 1000 años son como un día para Él. Entonces, esperemos ese momento. De verdad, yo ya quisiera que ya, en este momento, ¿qué tal que el Señor viniera ya, en este momento? Sería una bendición, ¿cierto? En la iglesia, escuchando el mensaje, y ojalá que no sea en otros contextos. Pero hermanos, que venga el reino de Cristo. Recuerde que primero nosotros vamos a ser arrebatados, ¿cierto? Por el Señor, y después del arrebatamiento y después de algunos acontecimientos, ascenderá nuevamente Cristo hacia la tierra a establecer su reino total. Y eso es lo que los creyentes, y parece que los creyentes de la iglesia primitiva anhelaban, esperaban. ¿Por qué? Porque sufrían. Hermanos, yo no estoy diciendo que yo sufro nada, por eso gloria a Dios, el Señor ha sido bueno con mi vida. Amén. Y con ustedes también. Amén. El Señor nos ha bendecido mucho. Amén. Nos ha bendecido mucho, pero de verdad, hermanos, ¿cuándo será el día que estamos en el cielo? Dejaremos de pagar arriendos, servicios, deudas, enfermedades, ¿cierto? Tanta maldad, ¿cierto? Tanta cosa que uno ve en la tierra. ¿Cuándo será que nosotros ya saldremos de eso? Yo anhelo, de verdad, anhelaría eso. Y parece que la iglesia primitiva también lo anhelaba con todo su corazón. Más que todo en ese tiempo había más pobreza, más desigualdad. Hoy todavía lo hay, pero en ese tiempo lo había mucho más. En ese tiempo había esclavos, en ese tiempo se contrataba y no les pagaban. En ese tiempo los reyes hacían lo que quisieran con la gente. Entonces, mis hermanos, ellos anhelaban, obvia y lógicamente, la venida del Señor Jesucristo. Y eso todavía debe existir, y ese anhelo debe estar en nosotros como iglesia. Entonces, hermanos, tener paciencia. Algún día estaremos en el Señor. ¿Y sabe qué? Y la paciencia es fundamental en la vida espiritual de nosotros. ¿Por qué? Porque la paciencia inclusive es un tipo del fruto del Espíritu Santo. Por ejemplo, Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz y ¿qué? Paciencia, benignidad, bondad y fe. El Espíritu Santo es quien, hermanos, provee en nosotros la paciencia. Entonces, con mucha más razón, estar siempre viviendo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien da a nosotros esa paciencia, el Espíritu Santo es quien produce esa paciencia en nosotros. Oro al Señor que produzca mucho esto en mí y que no sea paciente y que yo sea paciente al Señor. Pero eso se da por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo se da? Cuando yo tengo una vida espiritual, cuando ando en santidad, cuando siempre quiero agradar y obedecer las cosas del Señor. Cuando esto está en mi vida, este fruto va a producirse en mí. Hay otra palabra también bonita en ese versículo que leímos 7. Dice: hasta la venida del Señor. Aquí el apóstol Santiago se refiere a ese acontecimiento que todos queremos ver. Este no se puede confundir con el arrebatamiento, sino con su majestuosa ascendencia de Cristo a la tierra, donde todos confesarán que Cristo es el Señor. Yo no me imagino ese momento cuando Cristo esté ascendiendo, ¿cierto? Literalmente ascendiendo hacia la tierra. Y dice en Filipenses capítulo 2 versículo 10 y 11, Filipenses 2, 10 y 11 dice: para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿quién? El Señor, para la gloria de Dios Padre. Yo no me imagino ese día, hermanos, cuando toda rodilla se doble, toda, incrédulo, ateo, todos se van a doblar
todas las rodillas se van a doblar delante del Señor. Y aparte de eso, ellos van a confesar que Él es el Señor. El que crea, que no crea, el incrédulo, el que sea, va a confesar, va a ver la majestuosidad, va a ver ese poder tan grande de Cristo ascender, que va a confesar que Cristo es el Señor. Yo quisiera ver y vamos a experimentar ese momento. Recuerden, cuando ese momento pase, nosotros estaremos en el cielo. Pero eso va a ser un momento icónico, un momento grande, ¿cierto? Toda la gente, toda la población, toda la iglesia ya viendo ese bonito acto de Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, hasta la venida del Señor, y como el mensaje lo dice, esperemos la venida del Señor. Seguidamente el apóstol nos da una ilustración de un agricultor cuando cosecha, que tiene que esperar pacientemente los frutos que han de venir. En el versículo 7 el apóstol pone esa ilustración, que seamos pacientes como aquel agricultor que siembra y tiene que esperar no unos cuantos días, tiene que esperar algunas veces meses a que dé el fruto, y son pacientes. Listo, vamos al versículo 8 de capítulo 5 de Santiago. Nuevamente Santiago en el versículo 8 resalta esa cualidad: tened paciencia también vosotros, afirmad vuestros corazones para que la venida del Señor, porque la venida del Señor se acerca. Entonces ellos esperaban como si fuera mañana la venida del Señor. Hace 8 días estuvimos dando una ilustración de que un profesor nos dijo que si moriríamos mañana, ¿qué haríamos? ¿Cierto? Es lo mismo, hermanos, como si la venida del Señor estuviera cerca, afirmemos nuestros corazones. ¿Listo? Entonces dice, Santiago nos sugiere que seamos como ese labrador paciente esperando por los frutos. Hay 2 consejos importantes que se nos da. Primero, tenemos obviamente que tener paciencia. Y 2, afirmemos nuestros corazones. Todo nos lleva al sometimiento absoluto del Señor y de su palabra. Significa también ser estables en nuestra vida espiritual, ser convencidos de lo que somos, ser estables y no inconsistentes si es que estamos en tormentas. Entonces, cuando ese versículo habla de que afirmemos vuestros corazones o nuestros corazones, significa eso, que seamos buenos, estemos firmes en la vida espiritual, ¿sí? Que seamos constantes, que avancemos en la vida espiritual. ¿Listo? Filipenses 4, 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7, si es que estamos viviendo dificultades y problemas, debemos continuar estar firmes en nuestra vida espiritual. Y si nosotros estamos en problemas, en dificultades, porque recuerda que estamos hablando de que el apóstol Santiago está hablando a los obreros que han estado en dificultades, en problemas de aquellos que no le quieren pagar. Filipenses 4, 6, 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda ¿qué? Oración y súplica. ¿Con qué? Y con acción de gracias. Y dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Cuando nosotros somos pacientes, cuando oramos, ¿cierto? Cuando ponemos todo en las manos de Dios, ¿qué va a venir? La paz de Dios, ¿sí? Que sobrepasa todo entendimiento. O sea, que no vamos a entender por qué llega esa paz en medio de la dificultad. Versículo 9 dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez, ¿qué? Está a la puerta. Entonces, nuevamente Santiago hace esa ilustración de que esperemos en la venida de Cristo, pero dice: he aquí el juez está a la puerta. El apóstol Santiago seguramente presenciaba mucho las quejas de estos creyentes, quizás por las dificultades que tenían. Pero esta no era la actitud que debíamos tener, o que debían ellos tener, o que nosotros debemos de tener, sino la de afirmar nuestros corazones. Hermanos, uno puede conocer mucha gente que se queja, ¿cierto? Que se queja.
Y cuando la Biblia habla de que afirmemos nuestros corazones, esto debemos dejarnos a un lado. Sí, todos nosotros vivimos de manera diferente, pero vivimos dificultades. Todos nosotros vivimos circunstancias. Pero debemos dejar las quejas los unos a los otros. Al contrario, en vez de quejarnos, ¿qué debemos de hacer? Afirmar nuestro corazón a las cosas espirituales, a las cosas de Cristo. Por ejemplo, traje algunos versículos. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Filipenses 2:14 dice: hacer todo sin qué, sin murmuraciones ni qué, ni contiendas. Mire, hagamos todo, así sea que sea difícil, así sea que tengamos que dar mucho de nosotros, ¿sí? Sin murmuraciones ni contiendas. Y eso es lo que el apóstol Santiago le trataba de decir a la iglesia, le trataba de decir a aquellos que se estaban quejando los unos con los otros. Filipenses 4:11, ¿qué dice? Filipenses 4:11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier que sea que mi situación. ¿Y quién estaba hablando ahí? Nada más que el apóstol Pablo, ¿sí? Una de las personas que se entregó totalmente a Jesucristo y tenía escasez. Algunas veces pasó hambre, pasó necesidades, pasó azotes, pasó enfermedades, y él supo, ¿cierto? Él supo cómo manejar esa situación. Hermanos, también lo mismo. No estoy diciendo que usted se vaya a quedar con eso y si tiene una necesidad no lo vaya a compartir, no estoy diciendo eso. Estamos hablando de la parte de quejarse, de la parte de murmurar, ¿cierto? Antes bien, afirmemos nuestros corazones. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 17 al 18. ¿Qué nos habla? Primera de Tesalonicenses 5, 17 al 18 dice: orad sin cesar. Da gracias ¿en qué? En todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, esto es lo que nosotros debemos hacer en vez de, ¿cierto? En vez de, sí, el mundo trae dificultades, es pesado vivir actualmente en esta tierra por todo lo que trae. Pero hermanos, la Biblia nos enseña que oremos sin cesar, que oremos sin cesar y dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con todos en Cristo Jesús. Y vamos a terminar con el versículo 10. Dice: hermanos míos, tomad por ejemplo de aflicción y de paciencia ¿a quién? A los profetas que han hablado en el nombre del Señor. Todos hemos escuchado la historia de los profetas, de las cosas buenas y malas que pasaron durante sus vidas al servicio de Dios. Aunque muchos de ellos no la tuvieron fácil, muchos de ellos vivieron muchas aflicciones por hacer la voluntad del Padre. Muchos creen que todo va a ser fácil en la vida cristiana y algunas veces ocurre lo contrario. Pero lo que hay que saber es que nosotros no venimos a Cristo a tener una vida fácil, sino que en obedecer, honrar y dar nuestras vidas totalmente en Cristo Jesús. Miren, hermanos, esto es verdad. Hay lastimosamente muchas iglesias que enseñan que venir a la vida de Cristo es todo de rosa, que todo va a cambiar, que van a venir muchas bendiciones, que van a venir muchas cosas. Y algunas veces pasa lo contrario, ¿cierto? Vendrán dificultades, escasez, todo, ¿cierto? Y hermanos, ¿y cuál es el punto? Que nosotros no venimos a Cristo a vivir una vida fácil, ni a tenerlo todo. Nosotros venimos a Cristo es a rendirnos a Él, a obedecerle, a amarle, a honrarle, a glorificarle. Y esto no lo ha entendido mucha gente. Nosotros venimos a Cristo por la necesidad que tenemos de Él. Amén. Hermanos, la tarea que tenemos es tener paciencia y afirmar nuestros corazones. Valdrá la pena cuando llegue ese momento glorioso que Cristo vendrá a gobernar esta tierra. La reflexión de estos versículos es que estemos siempre limpios para el Señor como si viniera mañana. ¿Sí? Si nosotros tenemos esa mentalidad de que Cristo está a la puerta, que se acerca, ¿cierto? Hablando en cuanto al arrebatamiento para la iglesia, siempre vamos a tratar de cuidarnos, de guardarnos, de andar en santidad. Listo, mis hermanos. Entonces la reflexión de estos versículos
para el Señor como si viniera mañana. La segunda venida de Cristo será, para que tengamos en cuenta lo que la Biblia nos habla en cuanto a la segunda venida de Cristo. Y por eso la iglesia primitiva anhelaba tanto eso. La segunda venida de Cristo será en gloria real. En gloria real. Mateo capítulo 24, versículo 30. Mateo 24, versículo 30 dice: y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se levantarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. ¿Con qué? Con poder y gran gloria. Con poder y gran gloria. Por eso la iglesia primitiva anhelaba, y nosotros también debemos anhelar esa segunda venida o esa venida de Cristo hacia la tierra. ¿Por qué? Porque Él vendrá con poder y gran gloria. Todos los poderes que tienen los humanos, que son poderes limitados, estoy hablando en cuanto a posesiones, en cuanto a eso, todo eso se acabará. Ya ese día el único que va a gobernar, el único rey, el único presidente, si se quiere llamar así, va a ser Jesucristo. Él va a ser el único rey de toda la tierra, literalmente. Y hablando en cuanto a lo literal, Hechos capítulo 1, versículo 11, Hechos 1:11 dice: los cuales también les dijeron, varones galileos, que estáis mirando al cielo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿qué dice? Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, como él se fue, así vendrá, ¿cierto? Con poder y con gran gloria. Y como leemos en Filipenses 2, 7, 8, 9, toda lengua confesará que Él es el Señor. Entonces, mis hermanos, no está mal anhelar, no está mal cuando oremos decirle al Señor que venga pronto. Queremos su reino. También en el ejemplo del Padre Nuestro, ¿cierto? También se nos enseña que venga ¿qué? Su reino, que venga tu reino. También se nos enseña también en esa parte. El apóstol Juan en Apocalipsis capítulo, el último capítulo, también él pide eso: Señor, ven pronto. Amén. Entonces, hermanos, ese es el anhelo de nosotros. Pero más que Él venga, guardarnos, ¿cierto? Estar en santidad, crecer en la vida espiritual. Dice un comentarista del libro de Santiago, Edis Carballosa, dice: la venida del Señor es una fuente de esperanza y una motivación a la práctica de la paciencia de parte de todo creyente. Entonces, la esperanza que nosotros tenemos también, muchas de las esperanzas, es que Cristo venga pronto. Amén. Mis hermanos, entonces esto era lo que quería compartirles en esta mañana, hablando del capítulo 5 de Santiago 1 al 10. Vamos a orar y damos por terminado. Señor Padre, Dios del cielo todopoderoso, Señor, como aprendimos esta mañana, hoy oramos y anhelamos tu venida, Dios. Anhelamos que tú vengas a establecer tu reino en esta tierra, Señor. Una tierra que cada día más se oscurece, cada día más se va de ti, se aleja de ti, Señor. Cada día más no quiere saber nada más de ti, Señor. Entonces anhelamos, Señor, la venida tuya, Señor. Anhelamos también que mucha gente, muchos hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, conozcan de ti, conozcan de tu reino, de tu salvación, Señor. Por favor, permite, Señor, que esta iglesia, Señor, sea testigo de aquellos que serán salvos, Señor.